Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco dijo unas palabras que quiero leerles ahora. Doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del ministerio petrino en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Justo hoy la Providencia ha querido que sea también un nuevo aniversario de este momento, ¿no? Hemos escuchado en el Evangelio que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En estas palabras se encierra ya la misión que Dios confía a José, la de ser custodio. Más adelante escribió el Santo Padre un documento que se llama Patris Corde, sobre precisamente esa misión de San José. ¿Custodio de quién?, se pregunta. De María y de Jesús. Pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, como ha señalado el beato Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. Esto es también de Juan Pablo II, de la exhortación apostólica Redemptoris Custos. El Papa Francisco va siguiendo, como siempre hacen los papas, ¿no es cierto?, esa línea doctrinal. Va añadiendo cosas, porque ya van a ver que el Papa Francisco añade algunas cosas al magisterio anterior, o sea, es un magisterio que va en la línea pero que va como progresando, ¿no? Siempre se habla de lo que llama la evolución homogénea del dogma. En este caso no está hablando del dogma, pero sí está hablando de la doctrina, es decir, podríamos decir como una profundización de la doctrina, cosas que están reveladas o cosas que están insinuadas en la revelación y que no todo el mundo las hace explícitas, sino que vienen distintas. La Iglesia de a poquito va sacando, ¿no?, del tesoro de la revelación, va sacando cosas. Es como ese padre de familia que saca, ¿no?, de los armarios, de los roperos, saca cosas viejas y cosas nuevas, ¿no? A mí me gusta mucho una figura que tiene un padre de la Iglesia que se llama San Efrén. Y entonces este hombre dice que compara la palabra de Dios como un gran río, como un río caudaloso, ¿no? Y entonces dice que cuando uno se acerca al río, aunque tenga mucha sed, no puede tragarse el río entero, ¿no? Puede tener una sed enorme, pero dice, pero es bueno que el río venza a tu sed y no que tu sed venza al río. Dice, porque si vos más adelante volvés a tener sed, todavía el río está, todavía hay agua. De manera tal que ese río va a tener siempre agua para que vos puedas acudir todas las veces que tengas sed. Y dice también, San Efrén Sirio dice que el río venza a tu sed no tiene que hacer que renuncies a acercarte a él, o sea, porque no es necesario que te tomes toda el agua del río. O sea, que la fuerza del río no venza, digamos, tu pereza, ¿no?
y bueno, y que tampoco pretendas tomarte todo el agua de golpe porque es imposible, ¿no? Entonces vamos a ir acercándonos a la revelación, vamos a ir acercándonos a la palabra de Dios y sacando de a poquito, ¿no? A medida que podamos, con nuestras escasas fuerzas, también la Iglesia va creciendo en ese conocimiento de los tesoros divinos, del tesoro de la palabra de Dios. Bueno, y dice, entonces, bueno, por tanto, esto siempre ha sido tradicional, que quien se ha ocupado del cuerpo físico de Jesús se ocupe también de su cuerpo místico. María engendró a Jesús en su seno, también ella es madre de la Iglesia. José es custodio de María y de Jesús. José es también custodio del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, cuya figura y cuya cima es la Santísima Virgen, ¿no? ¿Cómo ejerce José esta custodia?, se pregunta el Papa Francisco. Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a los 12 años, acompaña en todo momento con esmero y con amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como los difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto, en el momento dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su hijo en el templo, y después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús. Bueno, ven cómo ejerce esa custodia. Primero, el acompañar, el estar junto con. Qué importante que es esto, no solamente nos damos cuenta de lo que la gente necesita o aprendemos a sostener a la gente en la medida en que estamos junto con ellos, en la medida en que estamos presentes. No es nada fácil, no es nada sencillo descubrir lo que hay en el mundo interior de cada persona, que no tenemos que descubrirlo para vigilarlo, sino que tenemos que descubrirlo para acompañar, para estar presentes. Qué importante que es esto, ¿no? Estar en los momentos serenos, en los momentos de tempestad, en los momentos de alegría, en los momentos de dolor, cuando todo está bien y cuando las cosas se empiezan a poner más difíciles. ¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto y no tanto al propio. Qué linda esa canción que dice: pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Porque es cierto que nosotros, que nuestros proyectos, que nuestro corazón por ahí es inquieto y es frágil, anda buscando cosas por ahí y no siempre tiene la suficiente prudencia, o no siempre tiene la suficiente capacidad como para sacar las cosas adelante, como para mantenerse en presencia de Dios, como para buscar el bien de los demás. Bueno, todas estas cosas de alguna manera las conseguimos cuando nos abrazamos al proyecto divino, ¿no? José es custodio porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado. Sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea y sabe tomar las decisiones más sensatas. Qué bueno que es esto, ¿no? Qué bueno también pensar en esa historia de José que amaba a María con todo su corazón y que estaba dispuesto a renunciar a ella.
estaba dispuesto a renunciar a ella porque era un hombre justo, es decir, porque era un hombre que buscaba ante todo las cosas de Dios. También ese amor, que era un amor grande, que era un amor limpio, ese deseo, podríamos decir, de cuidarla y de protegerla, también lo había supeditado a lo que Dios hubiera previsto, lo que Dios hubiera mandado, ¿no? Y se pone a disposición, confía en el Señor, aun cuando tenga que tomar decisiones que vayan en contra de sus propios sentimientos. La respuesta de Dios es, como decía nuestro padre, ¿se acuerdan? El nombre de José significa Dios añadirá. Dios añade a la vida de ese hombre justo, añade la vida de María y la vida de Jesús. Dios viene a confirmarle que sus proyectos, que los proyectos divinos no son ajenos a lo que él había planeado. Más aún, el Señor no solamente lo confirma, sino que, o sea, no solamente le dice que todo lo que él hace está bien, sino que le dice, le pondrás por nombre Jesús, es decir, lo reafirma, ¿no es cierto?, en esa misión. Es un poco también como esa otra imagen conmovedora de Jesús y de Pedro, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. José, vos sos la persona indicada. A vos te he puesto para que cuides, para que protejas a mi madre, para que protejas a mi hijo. Bueno, Benedicto XVI decía, no, Dios no quita nada, como diciendo las mismas cosas que uno está dispuesto a entregarle al Señor, el Señor después te las devuelve con creces, ¿no? Y bueno, creo que cada uno de nosotros tiene esa experiencia de cómo el Señor va multiplicando en nuestra vida todas aquellas cosas que nosotros de alguna manera hemos amado o nos han gustado o hemos querido, y por un camino o por otro el Señor nos va, podemos decir, como devolviendo aquello que voluntariamente hemos entregado. Sigue diciendo el Papa, para custodiar también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, vigilar nuestro corazón. Es decir, no son los demás los que tienen que venir a vigilarnos. Cada uno de nosotros tiene que estar no siendo un vigilante, sino tenemos que estar vigilantes, tenemos que velar. Me gusta más la palabra velar que la palabra vigilar, ¿no? Velar significa estar despierto, significa estar atento, no significa disciplinar, significa estar atento para conocer lo que hay en la realidad de nuestro interior, ¿no? Porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, tampoco hemos de tener miedo de la ternura. Y aquí engancho con otro documento del Papa Francisco que habla precisamente de esto, ¿no? De este tema. El preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En los Evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura. Entonces ahora sí engancho con ese otro documento del que les hablaba recién, porque en el 2018
en septiembre del 2018 tuvo lugar un congreso que llamaba La teología de la ternura en el Papa Francisco. Y entonces voy a decidir el hilo de lo que dice el Santo Padre, ¿no? Yo quisiera proponerles 3 sugerencias. La primera se refiere a la frase teología de la ternura. Teología y ternura parecen 2 palabras distantes. La primera parece recordar el contexto académico, la segunda, las relaciones interpersonales. El contexto académico suele ser un contexto formal, un contexto en el cual está todo, podríamos decir, como estipulado, pautado, ¿no es cierto? ¿Vieron esas reuniones académicas donde la gente viene con la toga, ¿no? En cada una de las disciplinas con un color, todo muy solemne, ¿no? Bueno, el contexto académico, podríamos decir, tiene esas características. La segunda, la ternura, hace referencia a las relaciones interpersonales. En realidad, dice el Papa, nuestra fe las vincula inextricablemente. Hace mucho que no escuchaba este término, inextricablemente. Un amigo, un sobrino mío decía, le gustaba mucho la palabra insoslayable. Es insoslayable que hay una relación entre teología y ternura, por lo menos para el Papa. La teología, de hecho, no puede ser abstracta. Claro, uno en teología, podríamos decirlo, que lo identifica con las cuestiones disputate, con la suma teológica, con, no sé, ¿no? con cosas de tipo de estudios, ¿no? Ahora, como decía el padre José María Fontán, dice, hay que amasar la vida con la fe. Me encantó esa frase, tenía el padre José María algunas cosas así, brillantes, ¿no? Amasar la vida con la fe. Bueno, la teología no está hecha para el laboratorio, la teología está hecha para la vida. La teología, de hecho, no puede ser abstracta. Si fuera abstracta, sería ideología, porque surge de un conocimiento existencial, nacido del encuentro con el Verbo hecho carne. El Papa muchas veces habla de que la encarnación es la ternura de Dios. Es Dios que se abaja, Dios que se pone al lado nuestro, Dios que se pone a la altura de sus hijos, Dios que abandona su poder, podríamos decir abandona entre comillas su poder y su condición de Dios, no considera como un tesoro reputable aparecer en su condición de Dios, sino que se humilla a sí mismo, ¿no? Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Entonces, la ternura parte de un conocimiento existencial, la teología también parte de un conocimiento existencial. La teología nace de la encarnación, la teología de la encarnación es la teología de la ternura. O al revés, ¿no? La teología de la ternura está fundada en la teología de la encarnación. La teología está llamada a comunicar la concreción del Dios amor. Y la ternura es un bien existencial concreto para traducir en nuestros tiempos el afecto que el Señor tiene por nosotros. Vieron que San Pablo, cuando habla del matrimonio, dice, este es un sacramento grande. Y yo lo digo por su relación con Cristo y la Iglesia. ¿Por qué es un sacramento grande? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella. Después dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos. Este es uno de los puntos más conflictivos de la doctrina paulina en los tiempos en los que vivimos. Hace unos años había una chica que venía a dirigirse, venía a confesarse, a dirigirse, a charlar, y era todo lo que tenía una excelente, buena voluntad para recibir cualquier cosa que uno le dijera, ¿no? Era buenísima.
El día que se fue a casar y que leí lo de San Pablo, mujeres obedeced a vuestros maridos, pero le saltó la chaveta, o sea, no podía creer, ¿no es cierto? Pero qué machista que es San Pablo. Bueno, entonces se lo conté, esto mismo se lo conté a un sobrino mío y a su novia, ¿no? Entonces la chica dijo lo mismo. Y él dice, pero a vos no te va tan mal, vos solamente me tenés que obedecer, yo tengo que morir por vos, le dice. Y de hecho el tipo está muerto, o sea, está muerto, pero le hizo muy bien morir de amor. Bueno, hoy dice efectivamente nos concentramos menos que en el nos concentramos menos que en el pasado en el concepto o en la praxis y más bien en el sentir. Puede no gustar, pero es un hecho. Se empieza por lo que sentimos. La teología ciertamente no puede reducirse al sentimiento, pero tampoco puede ignorar que en muchas partes del mundo el enfoque de cuestiones vitales ya no parte de las últimas cuestiones o de las demandas sociales, sino de lo que la persona advierte emocionalmente. La verdad es que la unidad del ser humano requiere que nos hagamos cargo de la totalidad de la persona. Nosotros, es cierto que la inteligencia es importante, es cierto que la voluntad es importante, pero cuando se descuidan los afectos, todo lo demás no entra. La gente no se acerca a escuchar la doctrina. La gente le hace más en estos momentos, ¿no es cierto? O sea, le afecta más un TikTok de 15 segundos que una meditación de media hora. Las meditaciones estas que yo predico, que no sé qué, que están en las redes, y tienen muy pocos likes. Ahora, uno pone un post en Facebook o mejor en TikTok, ¿no? Y tum, 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 tum. El estado de WhatsApp es un flash, ¿no es cierto? 200 likes, 300 likes, en un día, 24 horas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que le den más, no está receptiva, ¿sí? No está receptiva para las ideas, está receptiva para aquellas cosas que la afectan. Y esto sí puede ser una deformación del tiempo en el que vivimos, quizás se la puede tratar de sentimentalismo, pero en realidad hay que llegar al fondo de lo que la gente busca, porque si nosotros queremos realmente llegar al fondo del corazón de las personas, tenemos que mostrarle ese sacramento, podríamos decir, de la ternura divina. El sacramento es un signo, ¿no? La ternura no es el sacramento del matrimonio, no es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia, pero la palabra sacramento significa signo. La gente necesita un signo inequívoco del amor que Dios le tiene, y el signo del amor que Dios le tiene somos los seres humanos. O sea, la gente no... ¿por qué le cuesta tanto la figura de Dios Padre a una persona que no tuvo padre? Que no conoció a su padre, que tuvo una mala relación con su padre? Le hablas de la paternidad divina y se queda insensible. ¿Por qué? Porque le falta la figura paterna, porque le falta la imagen perceptible, ¿no? La que llega a fondo. La teología está llamada a acompañar esta búsqueda existencial, aportando la luz que proviene de la palabra de Dios. Es decir, para no quedarse solamente en el sentimentalismo, efectivamente la palabra de Dios te va diciendo, no porque la inteligencia tiene que aplastar al sentimiento, no, de ninguna manera, porque la inteligencia y el conocimiento de la fe tiene que conducir al corazón, o sea, tiene que trabajar junto con el corazón. Es posible porque el amor de Dios no es un principio general abstracto, sino personal y concreto que el Espíritu Santo comunica íntimamente.
¿Cuánto daño hace la dicotomía, ¿no? Las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Como si Dios no influyera en el corazón del hombre. Como si Dios pudiera dirigir los acontecimientos, la providencia, los hechos exteriores, pero Dios no pudiera cuidar el corazón del ser humano. Como si no lo pudiera elevar, como si no pudiera... ¿Por qué no puede Dios? Él en efecto alcanza y transforma los sentimientos y pensamientos del hombre. ¿Qué contenidos podría tener entonces una teología de la ternura? Se me está acabando el tiempo, qué garrón. Bueno, 2 me parecen importantes, dice. La belleza de sentirnos amados por Dios y la belleza de sentir que amamos en nombre de Dios. Y entonces habla de sentirse amado, ¿no? Sentirse amado. Es un mensaje que nos ha llegado más fuerte en los últimos tiempos. Del Sagrado Corazón, del Jesús misericordioso, de la misericordia como propiedad esencial de la Trinidad y de la vida cristiana, como ha insistido el Santo Padre en la misericordia, ¿no? La ternura puede indicar precisamente nuestra forma de recibir hoy la misericordia divina. La ternura nos revela junto al rostro paterno el rostro materno de Dios, de un Dios enamorado del hombre, que nos ama con un amor infinitamente más grande que el de una madre por su propio hijo. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, estamos seguros de que Dios está cerca, compasivo, listo para conmoverse por nosotros. La ternura es una palabra beneficiosa, es una realidad beneficiosa. Es el antídoto contra el miedo con respecto a Dios. Fíjense, la gente le tiene miedo a Dios. No le tiene miedo al castigo, tiene miedo que las cosas de Dios vayan en contra de las cosas humanas. Lo considera a Dios como una competencia de lo humano. Les cuesta entender que lo divino lo que hace es potenciar lo humano. La ternura, una de las cosas que ayuda es precisamente a descubrir que Dios lo que hace es potenciar lo humano. Cuando el cristiano vive esta virtud, porque es realmente una virtud, está facilitando a la gente su camino hacia Dios. Es el antídoto contra el miedo con respecto a Dios, porque en el amor no hay temor, porque la confianza supera el miedo. Sentirse amado, por tanto, significa aprender a confiar en Dios, a decirle como quiere: Jesús, confío en... Hay un salmo que dice: como el niño de pecho en los brazos de su madre, así está mi alma frente a ti, Dios mío. O sea, ¿qué es lo que tiene el niño cuando está mamando, o tiene el niño cuando su madre lo tiene apretado contra su pecho? Tiene la certeza de saberse amado. Eso es lo que el ser humano necesita. Para dar a la Iglesia una teología sabrosa, para ayudarnos a vivir una fe consciente, ardiente de amor y de esperanza, para exhortarnos a que doblemos nuestras rodillas, tocados y heridos por el amor divino. En este sentido, dice, la ternura enlaza con la pasión de Jesús, ¿no? Sus heridas visibles, las heridas de Jesús, son las ventanas que abren su amor invisible. Las llagas de Cristo son el testimonio clarísimo de su amor infinito por nosotros. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nace, podríamos decir, de la lanzada que recibe Jesús en la cruz. Sus heridas visibles son las ventanas que abren su amor invisible. Su pasión nos invita a transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, a apasionarnos por Dios y a apasionarnos por el hombre por amor de Dios. Bueno, voy a robar 3 minutos más y termino con este documento, y después ustedes pueden agarrarlo, acudir a él y volverlo a trabajar. La última sugerencia: sentir que podemos amar. Cuando el hombre se siente verdaderamente amado, se siente inclinado a amar.
no me acuerdo quién era el que decía, nada mueve tanto al amor como la conciencia de saberse amado. Por otro lado, si Dios es ternura infinita, también el hombre creado a su imagen es capaz de ternura. La ternura entonces, lejos de reducirse al sentimentalismo, es el primer paso para superar el replegarse en uno mismo, para salir del egocentrismo que desfigura la libertad humana. La ternura de Dios nos lleva a entender que el amor es el significado de la vida. Comprendemos, por lo tanto, que la raíz de nuestra libertad nunca es autorreferencial, otra palabra que al Papa le gusta tanto, ¿no? Es decir, amar a los demás nos ayuda a ser libres. Eso decía la iraní a la que casé el año pasado, ¿no? Se puso a reflexionar acerca de lo que era el amor y dice, el amor es lo que te libera del ego. Es una musulmana. No sé si es muy musulmana o más o menos, pero bueno, no lo sacó de la teología católica, lo sacó de la experiencia, ¿no es cierto? El amor te libera del ego, o sea, dejás de pensar en vos mismo cuando amás a alguien. La raíz de nuestra libertad no es autorreferencial, es decir, esa entrega libre que nosotros le ofrecemos a Dios es fruto del amor. Tiene que ver con la ternura, con ese conmovernos, con el amor que Dios nos ofrece, con ese sentirnos amados y capaces de amar, ¿no? Estas breves sugerencias apuntan a una teología en camino. Una teología que salga del cuello de botella en el que a veces se ha encerrado y que con dinamismo se dirija a Dios. O sea, dice el Papa, está hablando de teología, la teología a veces se ha encerrado, dice, en un cuello de botella. Que con dinamismo se dirija a Dios tomando al hombre de la mano. Una teología no narcisista, sino encaminada al servicio de la comunidad. Una teología que no se contente con repetir los paradigmas del pasado, sino que sea palabra encarnada. Ciertamente la palabra de Dios no cambia, pero la carne que está llamada a asumir, esa sí cambia en cada época. Hay tanto trabajo, pues, para la teología y su misión hoy, encarnar la palabra de Dios para la Iglesia y para el hombre del tercer milenio. Hoy, más que nunca, hace falta una revolución de la ternura. Esto nos salvará. Bueno, entonces, dice, confiamos la profundización de vuestros trabajos, le dice a los que están en el Congreso, a Nuestra Señora, Madre de la Ternura, y podemos decir también a San José. A nosotros también nos ha cuidado, nos ha tocado cuidar, nos ha tocado ser custodios, nos toca ser custodios de las personas con las que convivimos, nos toca ser custodios de una vocación común que tenemos, nos toca ser custodios de un espíritu que hemos recibido. Todo eso requiere fortaleza y también requiere ternura, las dos cosas, ¿no? Pidámosle a San José en esta fiesta que es tan entrañable para nosotros, que nos ayude en esta tarea que el Señor nos encomienda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.